¿Qué tal? Espero que estemos bien. Pues en esta ocasión toca el turno de hacer una pequeña reseñita de el libro de Lawrence Wright, ajá, Los años del terror, ¿no? O sea, subtitulado ya de Al Qaeda al Estado Islámico. Este librito yo lo esperaba con mucho entusiasmo, después de haber leído la Torre Elevada y luego de haber visto la serie de televisión basada en dicho libro, de la cual pues en este canal ya hay una pequeña reseñita al respecto, ¿no? Entonces, pues, digamos que así como publiqué en el Twitter, esta fue la primera compra que hice en una librería, digamos, comercial, desde que empezó la pandemia. Curiosamente casi no encargué nada por otros medios, o sea, por Amazon y cuestiones así, por diferentes razones, ¿no? Y entonces estaba muy entusiasmado. Ahora, primer indicio de que las cosas quizás no iban a ser vamos a decir, tan buenas, es que el libro estaba bastante económico. De hecho, fue lo que me llamó la atención. Ha estado muy rebajado. Eh, el precio de lista creo que inicialmente se lleva por ahí de los 300 pesos mexicanos. Esto es como alrededor de $12, ya en la versión traducida y publicado en nuestro idioma por la editorial Debate. Esto se publicó recién en el 2017 y cosa curiosa, casi inmediatamente se tradujo también a nuestro idioma. Eh, bueno, por esas razones pues apenas recién lo compré, ¿no? Y bueno, me llamó mucho la atención que antes de la pandemia ya estaba anunciado un precio de unos $5 por ahí. Y me sorprendió todavía más que cuando volví a revisarlo, los precios, o sea, pues yo estaba en 70 pesos, esto es $3. Pues dije, no, pues vamos a comprarlo, ¿no? Con todo y gastos de envío, pues me salió bastante económico. Ahora, mi idea era, precisamente como ya las librerías ya abrieron, al menos aquí en el país, pues dije, pues vamos a ir a una librería física, ¿no? Para comprarlo ahí. Pero esa es otra historia, ¿no? Desgraciadamente, eh, la librería a la que normalmente yo acostumbraba a ir, en una zona céntrica de la ciudad, cerca de donde trabajo, pues resultó que no lo tenían, que lo tenían agotado, decían, ¿no? No me gustó para nada el servicio que me dieron ahí. Parecía que daban la impresión de que no querían que uno comprara. De plano. ¿No? O sea, entonces quieren ahuyentar al cliente. En lugar de que me hubieran dicho que existe la opción, sabe que no lo tenemos ahorita, pero se lo podemos buscar. Porque al menos en el sitio web decían que sí había disponibles, no en esa sucursal, pero no, eso lo chequé después. Pero no, de plano me dijeron, ¿sabe qué? Sáquese. Prácticamente como si fuera pestado, ¿no? No sé. A lo mejor ya no tenían y no han utilizado el sitio web. Que por cierto, su sitio web de estas librerías también está muy mal, ¿no? En fin. Eh, Chequen la competencia, es otra cadena de librerías bastante importante. Los que hayan visto en Twitter sabrán cuál es, porque pues la cajita en la que venía empacado, pues la mostré también. Perfecto, los 2 días ya lo tenía en mis manos. Me cobraron exactamente ese precio, 70 pesos, o sea, son sí, un poquito más de $3, más gastos de envío que, bueno, unos otros $3, o sea, nada. Y bueno, el chiste es que yo tenía muchas expectativas con este libro. Como les digo, La Torre Elevada se me hizo un libro excelente, muy adecuado para todo aquel que quiera adentrarse en las cuestiones que llevaron a los atentados de las Torres Gemelas, a la formación de Al Qaeda y a las historias, gracias y desgracias, de muchos de las gentes que estuvieron tanto del lado de Al Qaeda como de aquellos que estaban tratando bueno, aparentemente tratando de ir en su búsqueda, en su captura, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué puedo decir? Yo esperaba que en este libro, pues, se nos explicaran cosas como, por ejemplo, pues sí, ya más de qué pasó con Al Qaeda después de eso, después del atentado de las Torres Gemelas, qué ocurrió
y cómo se llegó a formar el Estado Islámico, que es lo que prometen en la portada, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Pues va resultando que este libro no cumplió tanto las expectativas, no tanto porque Wright no se haya esmerado. Lo que pasa es que mismo lo aclara en el prefacio, o sea, este libro está formado por una serie de reportajes que él publicó, él es columnista del New York Times, que él publicó en los años posteriores a los atentados del 11 de septiembre, en los que toca diversos temas relacionados con Al Qaeda, con el terrorismo internacional, sobre todo de origen árabe, cuestiones así, pero es material ya publicado, al cual él nada más le agregó algunas cosas, por ejemplo, nombres que no podía mencionar en el momento en que se publicaron las cosas, porque incluían a gente que en ese momento estaba trabajando en el gobierno, algo de edición, etcétera, en fin. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Pues que son básicamente una compilación de artículos. Eso sí, bien editados, etcétera. Aquí ni siquiera, a diferencia de la Torre Elevada, ni siquiera nos ponen fotos. ¿Ok? Entonces, otro problema que le veo es que son una serie de artículos sin demasiado... hay un hilo conductor en todos ellos, pero es muy difuso. ¿Ok? Por ejemplo, nos habla de la historia de al-Zawahiri, o sea, el tipo que estaba detrás de Bin Laden. Nos habla también otra vez un poco de la historia de los esfuerzos por la CIA para perseguir a Bin Laden, de la tragedia del agente O'Neill, ¿verdad? Del cual profundiza mucho en la Torre Elevada. Yo creo que este artículo, pues ya no esta parte, de hecho se llama le digo el artículo, vamos, el capítulo y el título de la gente. Uh-huh. Bueno, se ve también, perdón, el capítulo dedicado al hombre detrás de Bin Laden, sí va sobre al-Zawahiri. Tenemos otro que es el antiterrorista, que es la historia de O'Neill, el agente del FBI que tiene un trágico final en las Torres Gemelas. El agente, ese está dedicado al Isufán. Ok, o sea, otro agente también del FBI dedicado a la persecución de Al Qaeda. Luego corta y se mete a las experiencias propias del autor, o sea, un artículo bastante largo, en el que Wright relata sus experiencias cuando él estuvo en Arabia Saudita, trabajando a tiempos iguales como maestro de periodismo y ayudando en la redacción de un periódico en Arabia Saudita. De hecho, se llama El Reino del Silencio. El artículo es muy bueno. El artículo nos ayuda a entender por qué y cómo funciona la prensa en el mundo árabe. Y en un ambiente tan cerrado como es el saudí. Entonces, está bien el artículo. Pero yo siento que esto debería haber sido extendido a lo que era un libro completo. Hubiera sido más interesante. Quizás él no tenía más material, etcétera. Luego menciona la red del terror. Describe, por ejemplo, lo que pasó con los atentados que provocaron la caída en España del gobierno de Aznar, el pésimo manejo de medios de comunicación y político que ese gobierno efectuó, el efecto dominó, que precisamente era una de las cosas que los terroristas querían lograr y que lograron. O sea, caso de que se amedrenta un gobierno, ¿no? Es la verdad. Mediante el terror. Pero luego nos corta y nos mete a otro capítulo en el cual habla de sus experiencias personales ahora en Siria. Ese artículo también vale oro porque resulta que Wright también estuvo un rato trabajando en Siria, entrevistando a cineastas en un país en donde casi no se producen películas, o se producían, esto antes de que se declarara la guerra civil que tantos problemas ha causado. Y basándose en eso, Wright nos deja entrever una sociedad que él mismo llama una sociedad tremendamente
custodiada y tremendamente rota, como una bomba a punto de explotar. Este capítulo me recordó muchísimo las reflexiones de este Kaplan en sus vivencias al recorrer los estados, lo que era la Yugoslavia, y netamente antes de que se vinieran encima toda la crueldad que hubo en la guerra civil de los años 90. Wright pone un ambiente muy similar, o sea, una sociedad así súper oprimida culturalmente, anímicamente, un estado totalitario y policial, y una sociedad rota, dice él, a punto de explotar. Y estas experiencias también son muy importantes, que estas darían probablemente, de haber sido profundizadas un poco más, darían para otro libro. El problema es que son solo unas pocas páginas, seguramente por lo mismo, no encontraron el material, ¿no? Nuevamente, luego se nos alterna con otro pequeño artículo del plan maestro, capítulo es casi lo mismo, sobre las ideas de Al-Qaeda para extenderse, donde vienen las raíces de lo que sería el Estado Islámico, o sea, la idea de crear un califato, precisamente en las zonas del norte de Irak, sur de Siria, que es donde realmente ocurrió, ¿no? Luego un poco de la historia de Michael O'Connell, ok, bien titulado El jefe de los espías, y su paso por a finales del gobierno de Bush y principios de los de Obama, ¿no? En lo que fue la tarea de búsqueda y captura de espías, ¿no? O sea, las particularidades que nuevamente aquí Wright se mete de lleno en lo que es las contradicciones del trabajo de los diversos servicios de inteligencia norteamericanos. Él menciona en otra parte en el mismo libro que no se le puede llamar precisamente comunidad de inteligencia a los diversos servicios de espionaje y de investigación norteamericanos, sino más bien parecerían como que en lugar de comunidad parecerían ser como entidades que a veces se empeñan tanto recursos para pelearse entre ellos como los que usan para investigar a sus enemigos o para obtener información de inteligencia, ¿no? O sea, una rivalidad muchas veces mal llevada y que no ha sido corregida. Lo que él menciona sobre las cuestiones referentes a los abusos, que McConnell estaba perfectamente consciente de ellos, que se habían estado llevando a cabo, las intervenciones en la vida pública, etcétera. Es muy interesante este artículo, o capítulo, según como lo quieran llamar. La rebelión interna, ¿no? que es otra especie de capítulo dedicado un poco a lo que pasó con Al-Qaeda y ya más cercana a la fundación del Estado Islámico, o sea, nos muestra las raíces de ese asunto. 5 rehenes es un capítulo que trata sobre 5 estadounidenses capturados durante la guerra civil en Siria y que fueron muertos por sus captores, ¿no? Cautivos habla sobre Gaza, el problema en Gaza, cómo se ha ido agudizando en los últimos años, cómo ninguna de las partes, ni el gobierno israelí, ni jamás dan su brazo a torcer, y no es probable que lo hagan en el futuro cercano. Jamás parece empeñado en la autodestrucción, aunque en realidad no es eso, ¿no? Y el gobierno de Israel, pues también, o sea, su intransigencia, pues tampoco parece avisorar que esto vaya a terminar bien. Y nos muestra una Gaza, pues como otra bomba a punto de explotar, tanto demográficamente como económicamente, etcétera, donde hay una pobreza increíble, a pesar de los millones y millones de dólares que son canalizados por los países árabes a dicho sitio y que nunca llegan a quienes deberían llegar, ¿no? Los abusos israelíes obvios, también el salvajismo de Hamas, todo está listo ahí para otra bomba de tiempo. Y pues bueno, finalmente termina Nolan Ray con varias reflexiones, ¿no? Referentes a cómo pues aparentemente no se aprenden demasiado. La administración Bush cometió tropiezos de primera que llevaron de hecho a la fundación del Estado Islámico.
La administración Obama no hizo las cosas mejor. De hecho, dando palos de ciego, apoyando o desapoyando según qué cuestiones en Siria, en Libia, en Egipto, ¿no? Y él termina reflexionando con algo con lo que yo coincido, eh, sobre cómo el terror, la maldad, han hecho que cosas tan triviales como lo que antes era viajar en avión se vuelva realmente pues una experiencia terrible, ¿no? O sea, sí es cierto. Pues él cuenta que a finales de los años 60, él y su novia iban a un aeropuerto, en el centro de Estados Unidos y pues les dejaban a veces hasta subirse a los aviones y eso, o ir a la torre de control así con invitados, etcétera, sin ningún problema, ¿no? Sin ningún control y eso porque no había maldad, ¿no? O sea, uno no pensaba que a alguien se le ocurriera después hacer fregaderas con eso, ¿no? Y sí, o sea, cómo han cambiado las cosas, cómo el terrorismo nos ha afectado a todos, aunque no lo parezca. Aún la gente que no viaja en avión y eso lo va a resentir por diferentes razones, no tan solo el incremento de los costos para exportar, importar artículos, sobre todo en un mundo globalizado, etcétera. O sea, entonces, ¿qué puedo decir? Mi veredicto de este libro. Me gustaron los capítulos, me gustaron esos artículos, o sea, Wright es excelente escribiendo, pero creo que quedaron muchas cosas. Cada uno de estos capítulos, o cada uno de estos artículos, estaría, casi sería como la punta de lanza o el inicio para un libro por separado. Un libro para lo que pasó con Al Qaeda después del 11 de septiembre, por ejemplo, y cómo se llegó a la formación del Estado Islámico. Y aquí solamente está esbozado, pero muy poco. Otro sobre la vida en los países árabes. Otro sobre la guerra civil en Siria. Otro sobre la forma en que el terrorismo nos está afectando en la época post 11 de septiembre. O sea, por lo menos 4 libros diferentes que podrían salir de esto. Entonces, bueno, no me quejo porque me costó poco. Realmente, como les dije, fue una super ganga. Pero yo me quedé con las ganas de más, ¿verdad? Pero bueno, ¿no? O sea, pues esto es lo que hay. De todas maneras, para cualquiera de estos temas no hay demasiadas fuentes en nuestro idioma. Obviamente si uno busca ya en inglés y eso, pues sí, habla bastantes, pero en nuestro idioma hay pocas fuentes. Entonces, para aquellos que se interesen en una base para esos temas, les recomiendo este libro. Si alguien en cambio se interesa por buscar cosas más a fondo, pues va a tener que esperar, porque en muchos casos hay muy poca literatura, por ejemplo, sobre los porqués y cómo se ha ido desarrollando la guerra civil en Siria, por ejemplo. O, vamos, hay un poco más de cosas sobre el terrorismo post 11 de septiembre, pero tampoco hay demasiado. O sea, son temas que los que nos falta mucho. No hay tanto material. Entonces, bueno, pues esto puede ayudar, pero como un punto de partida, diría yo. A diferencia de la Torre Elevada, que ese ya es pues un trabajo ya más sólido, digamos. Entonces, bueno, pues con estas salvedades, yo recomendaré este libro, pero les digo, no esperen que sea algo definitivo ni para nada, ¿no? Seguimos esperando una obra que nos hable bien de cada uno de estos temas. En fin, pues no me queda sin otra que desearles que ojalá la pasen bien y pues hasta la próxima.